Cordial saludo, soy el estudiante Roberto Tirado Romero del curso de instrumentación del grupo 2030-3815. Para esta etapa 3, el paso 3, que nos dice que debemos diseñar un simulador en software CAD con un sistema de instrumentación en el cual implemente un sensor resistivo en un puente de Whiston alimentado con 2 voltios y ajustando la salida a una escala de 0 voltios a 9 voltios. Debemos implementar la visualización por LED. A medida que se vayan ascendiendo los voltios, se sugiere usar un LM3914 para visualizar la salida mediante LED. Entonces aquí tenemos el puente de Whiston, que es un circuito que se utiliza para medir resistencia desconocida mediante el equilibrio de los brazos del puente. Aquí tenemos un esquema de lo que es el circuito del puente de Whiston con su fuente de alimentación, las 4 resistencias y su ganancia. Entonces el puente en condición de equilibrio queda de esta forma. Vamos a implementar el diseño con los cálculos matemáticos. Vamos a utilizar un AD620, que es un amplificador de instrumentación de precisión, de precisión, sí, bajo consumo de potencia, y el voltaje de alimentación que maneja es de más menos 2.3 voltios a 18 voltios. El circuito nos están pidiendo que debemos alimentarlo con una fuente de 2 voltios. Para esto tenemos que en el puente de Whiston, que se genera como o se diseña para que haga una división de tensión de voltaje, al tomar una fuente de 2 voltios, lo que hacemos es que nos va a generar una salida de 1 voltio. Esto por la división de voltaje que se hace. Tenemos aquí ya, conociendo la ganancia, entonces calculamos la resistencia para RG. Tenemos que reemplazamos los valores, hacemos la operación matemática y tenemos aquí nuestro voltaje. Dice que nuestra resistencia para el circuito en este punto es de 6.175 kilo ohms. Entonces tenemos aquí nuestro puente de Whiston, donde tenemos la fuente de alimentación de 2 voltios. Este es nuestro puente. Aquí tenemos nuestro amplificador de instrumentación, nuestro LM3914, que es y el sistema de los LEDs, que es por donde vamos a medir la potencia del voltaje con este potenciómetro, que es el que nos va a incrementar o disminuir el voltaje, y los LEDs nos van a indicar cuando estén subiendo o bajando el voltaje. Aquí tenemos el puente en equilibrio, que está en 0, y en desequilibrio, donde se nos encienden todos los LED cuando tenemos un voltaje de 9 voltios, que es lo que nos indica el punto, que debe ser de una ganancia de 0 a 9 voltios. Teniendo ya esto, pasamos al circuito. Lo tenemos ya aquí implementado en Proteus. Tenemos nuestro circuito completo. Tenemos una fuente de alimentación de 2 voltios. Tenemos un potenciómetro, nuestro puente de Whiston. Tenemos aquí nuestro amplificador de instrumentación, nuestra ganancia que ya hemos calculado previamente, y nuestro LM3914 con los 10 LED que nos van a indicar básicamente el valor del voltaje cuando vayamos subiendo con el potenciómetro. Básicamente es la función del circuito con los LEDs, que son los que nos van a indicar. Entonces aquí tenemos nuestro puente en equilibrio, está en 0 voltios. Vamos a implementar nuestro puente, vamos a poner en funcionamiento. Aquí vamos a medida que yo vaya subiendo, cada LED nos va a ir alumbrando cuando tengamos 0.5 voltios de salida. Será el voltaje requerido para cada LED. Aquí tenemos ya el 0.5, podemos mirar donde se enciende nuestro primer LED.
Seguimos aumentando el voltaje y se nos enciende el segundo LED a 1.0 voltios. Vale resaltar que el LM3914 solamente recibe un voltaje de 5 voltios. Igual cuando nuestro potencímetro nos dé una carga de 5 voltios, la totalidad de los LEDs serán encendidos porque solamente recibe hasta esa carga de 5 voltios. Aquí podemos mirar la salida del amplificador de instrumentación cuando le damos aquí potencia con nuestro potenciómetro. Vemos aquí que nos marque los 5 voltios. Igual ya aquí ya se encenderán todos los LED debido a que solamente hasta ahí maneja el LM3914. Vamos a seguir aumentando la potencia. Vemos que se enciende nuestro tercer LED. Bien. Seguimos aumentando. Enciende nuestro cuarto LED. Cada 0.25 voltios, cada 0.5 voltios se nos va encendiendo un LED y nos va midiendo la potencia que se nos va generando a medida que el potenciómetro va subiendo. Por ejemplo, aquí cuando tenemos 0.32 voltios podemos comprobar que la medida que nos está dando es correcta. Vamos a mirar con nuestra calculadora. Entonces aquí tenemos en ese momento nos está midiendo un voltaje de 0.32 y lo vamos a multiplicar por nuestra ganancia, que son 9 voltios. Entonces aquí vemos que 0.92, 0.88 pues nos da un valor aproximado del voltaje que se está generando en el momento y de la salida de nuestro amplificador de instrumentación que nos está dando en el momento. Seguimos aumentando nuestro valor con nuestro potenciómetro y vemos que se van encendiendo los LED hasta llegar a 5 voltios. Igual podemos observar que aquí a los 5 voltios está la totalidad de los LED encendidos, porque esa es la capacidad que maneja el LM3914. Así subamos nuestra máxima ganancia, que es de 9 voltios, van a permanecer encendidos los LEDs. Entonces aquí tenemos que nuestro circuito o nuestro puente de Whiston tiene una salida de 1 voltio y nuestra ganancia que nos da el amplificador de instrumentación es de 8.99 voltios, que es lo aproximado a 9 voltios que nos están pidiendo para el ejercicio. Entonces aquí podemos observar, bajamos rápido, nuestros LED van disminuyendo uno por uno. Y de igual forma, si suministramos el voltaje consecutivo, empiezan a encender los LED consecutivamente. Ese es el ejercicio básicamente para este circuito con el amplificador operacional, con nuestro LM3914 y nuestro potenciómetro bajo los valores que estamos manejando en la resistencia, que yo por ejemplo implementé un fuente de Whiston con 10 kiloohmios cada resistencia. Podemos observar aquí, podemos comprobar una vez más con la calculadora. En este momento tenemos una salida en el puente de Whiston 0.45 voltios y nuestra ganancia en el amplificador operacional es de 4.04. entonces vamos a comprobar que la salida que nos está dando
Entonces tenemos 0.45 voltios que nos está generando nuestro puente de Wheatstone en salida, y lo multiplicamos por 9, que es nuestra ganancia. .45 voltios y lo multiplicamos por 9. Eso nos genera un voltaje de salida en nuestro amplificador de 4,05, y aquí tenemos 4,04, un valor aproximado. Bueno, ese fue el ejercicio para nuestro circuito con nuestro puente de Wheatstone y el amplificador operacional con el LM3914 y nuestros LED que nos indican la potencia que vamos implementando. Aquí está podemos ver nuestro puente en equilibrio y todos los LEDs apagados. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Feliz noche.